¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches. Bienvenidos a Hagan Algo por la pantalla de C5N. Le mandamos un saludo muy grande al señor Iván Jagroski, el conductor de este programa, que a partir de la semana próxima ya va a estar nuevamente con nosotros. Está disfrutando de unas merecidísimas vacaciones. El programa de hoy tiene, entre otras cuestiones centrales para comentarles, uno de los temas que creo yo que va a dar que hablar de aquí en adelante. Tiene que ver, obviamente, con la cuestión de la inteligencia. Son las directivas por parte del presidente de la Nación, Alberto Fernández, de avanzar en la intervención de la AFI. De eso se va a estar ocupando el señor Gabriel Morini. Y además también vamos a estar con Noelia Barral Grijera, que también, entre otros temas, nos va a hablar no solamente del rol de la oposición política en este momento, no solamente a nivel nacional, sino también en la provincia de Buenos Aires, y además de lo que es una de las cuestiones también centrales que hacen, obviamente, al mundo de la política, como en este caso lo que se supone que es una pelea entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires por los puntos de coparticipación. Pero quiero arrancar el programa hablándoles de este primer mes de mandato de Alberto Fernández y quizás poniéndole un título, ¿no? Ese vicio que tenemos los periodistas de querer resumirlo todo en una sentencia, en una oración. Bueno, en este caso yo le diría que se trata, y la pregunta tiene que ver con el regreso del Estado a las cuestiones que son esenciales en la economía, en lo social, o quizás el Estado nunca se fue del todo y solamente miraba para otro lado y se ocupaba de otras cuestiones, ¿no? Y quizás ahí va a haber que establecer algún tipo de análisis, por supuesto, hacia atrás en los últimos años, cuál fue el rol que tuvo el Estado y si en todo caso no había un Estado presente, pero para defender algunos intereses y quizás para mirar para otro lado en cuestiones que son sensibles, como los sectores más necesitados, como los temas que también hacen referencia a la pobreza, a la indigencia y a la desigualdad. La semana pasada yo les comentaba que para mí hay dos elementos que a todas luces en la sociedad moderna son contradictorios, ¿no? Por un lado, las dirigencias políticas que tienen como objetivo, quizás central, generar mayor cantidad de derechos. No todos los gobiernos, no todas las dirigencias lo tienen, pero uno podría establecer que más bien en general lo que hay es la ambición por parte del dirigente político de que su electorado, bueno, lo acompañe en función de lo que son estos derechos que se van agregando a la vida civil y a la vida social de una sociedad. Del otro lado, que hay, y también es un elemento constitutivo, no de todas, pero de un gran número de sociedades modernas, bueno, lo que hay es el elemento que marca el comportamiento económico, que marca lo que es una especie de ideología que ya es más que una ideología, ¿no? Que lo que dicen algunos teóricos es que es una especie de sentido común que ha permeado muchísimo y que uno podría resumirlo con intereses muy fuertes por parte de grupos que son muchas veces concentrados, grupos empresarios, a veces acompañados de medios periodísticos, y que lo que buscan es tener algún tipo de rentabilidad adicional, tener algún tipo de acceso a intereses muy fuertes que se suscitan en el seno de la sociedad. Lo que quieren es, en definitiva, gravitar con muchísima más fuerza. Algunos lo denominan liberalismo, otros le dan el mote de neoliberalismo, y este componente también está. Por un lado, una dirigencia política que busca sumar derechos, por otro lado, intereses que bajan muy fuerte de algunos países, de algunos grupos multinacionales, de algunas empresas de carácter nacional, que van a contramano de esos derechos. ¿Por qué? Porque lo que dicen es, los tenemos que financiar nosotros. Y por supuesto, en ese juego lo que hay es, sin ninguna duda, una cuestión central, que es una especie de pulseada. Ahora, uno podría también pensar que en ese contexto, yo creo que el Estado, y en este caso el gobierno nacional, se vino manejando de una forma muy particular en los últimos 30 días. Y es parte de ese balance que hay que hacer de este primer mes de mandato. En ese contexto, porque la Argentina no ha cambiado demasiado en 30 días, todavía sigue teniendo muchísimos intereses, y yo le diría más. Sumamos una dirigencia política que a todas luces lo que busca es empezar a garantizar derechos, empezar a sumar derechos, sobre todo para sectores amplios de la sociedad, pero aquellos intereses muy fuertes que estaban planteados en la Argentina hoy son mucho más poderosos. Han ganado mucho en los últimos 4 años. Y de esa pulseada es en el medio donde el gobierno tiene que ver cómo avanza con muchísimas limitantes. Bueno, lo que uno ve
es que ese gobierno que encabeza Alberto Fernández lo que ha logrado en gran medida es instalar algunos conceptos, es instalar la idea de que en la Argentina no solamente hay que tener urgencias de carácter macroeconómico, económico y social, sino también que tiene que haber un componente que yo denominaría ético y también moral. Y quizás en ese sentido es donde vemos la sustancia, o una de las sustancias que lo diferencian a Alberto Fernández como presidente de la Nación del expresidente Mauricio Macri. ¿Cómo está hecha esa sustancia? Tiene un componente que es solidario, se menciona mucho a la solidaridad, pero al mismo tiempo hay ideas que son centrales. La redistribución de la riqueza, por ejemplo, es una de ellas. El regreso o el fortalecimiento de lo que se llama el estado de bienestar, que es un estado ocupándose de los más vulnerables, que es un estado garantizando que se puede llegar a fin de mes, a pesar de pertenecer a los sectores de menores ingresos de la sociedad. Y es también, y me parece que en este sentido, sin ninguna duda, es importante el desarrollo del estado de bienestar, le decía, y también los derechos civiles, ¿no? que forman la quinta esencia, uno podría decir, de lo que apunta una dirigencia política. Además de esta especie de juego entre la cuestión ética y moral y aquello que hace referencia a una cuestión que uno podría denominar de solidaridad, lo que hay es un componente económico muy fuerte. Y también podríamos hacer en ese resumen, creo yo, algunas menciones que son centrales. Mire, yo creo que hay 4 medidas que el gobierno ha tomado que son muy parecidas, que son calcadas de las medidas que tomó en su momento Néstor Kirchner, el expresidente, cuando llegaba después de la crisis realmente muy importante que enfrentó la Argentina, que fueron atender el tema de las retenciones, ¿no? En primera medida, tratar de desenganchar la cotización del dólar de las tarifas de servicios públicos y también de los combustibles, ¿no? Esta es la segunda de las medidas. Las referencias a los salarios, bueno, llevar adelante un impulso fuerte, una inyección en materia de poder adquisitivo de los salarios y por último el desendeudamiento. Frenar el endeudamiento en primera instancia y después tratar de atender, bueno, cuestiones que son adyacentes a el tema de la deuda, como es, por ejemplo, tener un cronograma de repago. ¿Cuál es la fórmula que está utilizando el gobierno y que quizás algunos sectores todavía no ven muy claro? Bueno, impulsar el consumo. ¿Y cuál es la idea? Bueno, que el consumo traccione actividad económica. Hay 4 motores que usan las economías para crecer y en todo caso el ejercicio es revisar hacia atrás cómo estuvieron esos 4 motores. Uno es el consumo, que venía realmente muy mal. La otra es la inversión pública y la inversión privada. El gobierno del expresidente Macri esperaba que llegasen capitales del exterior en forma de inversiones, ¿no? En tercera instancia está el saldo entre lo que se exporta y lo que se importa. Y por último, el gasto público. Entonces, cuando usted haga el análisis hacia atrás, se va a dar cuenta que prácticamente esos 4 motores estaban casi apagados. Hoy la apuesta tiene que ver con el consumo porque de esa forma es mucho más integradora la economía, empieza a sumar a aquellos que estaban afuera de la economía y porque además la estructura económica de la Argentina, 70% es consumo. Entonces es mucho más fácil que la Argentina crezca moviendo el consumo que moviendo los otros motores. Cuesta mucho más con la inversión de carácter privado, cuesta mucho más con el gasto público, cuesta menos con el consumo. Por eso, en gran medida, la apuesta del gobierno es por ese lado, porque es más fácil, ¿no? Porque es más sencillo. Ahora, la definición económica, para terminar, y fíjese a ver si a usted le sirve para analizar lo que ha pasado en estos últimos 30 días, es en todo caso una especie de premisa, y la dio a conocer el ministro de Economía, Martín Guzmán, cuando dijo, miren señores, acá tenemos que tratar de llegar a lo que es el equilibrio fiscal. Y entonces hubo, digamos, liberales, economistas ortodoxos que se saludaron entre ellos y dijeron, ¿viste que finalmente llegamos? ¿Viste que finalmente el gobierno va a aplicar una receta ortodoxa? Y se equivocaron, porque el equilibrio fiscal no es solamente una especie de carpeta que los liberales llevan bajo el brazo. Todos tienen que preocuparse por el equilibrio fiscal, sin ninguna duda. Y creo que en ese sentido el gobierno de Alberto Fernández ha hecho bien en preocuparse por mencionar que la Argentina tiene que ir hacia un equilibrio fiscal. La gran pregunta es cómo ir hacia ese equilibrio. La gran pregunta es cómo hace la Argentina para no perder en ese juego entre ingresos del Estado y egresos que tiene el Estado, entre ingresos y gastos.
¿no? Y la propuesta del ministro de Economía, Martín Guzmán, difiere enormemente de la que aplicó el expresidente Macri. El expresidente Macri lo que decía es: yo quiero llegar al equilibrio fiscal y lo que hago es achico la economía, achico mi presupuesto del Estado, hago que áreas del Estado dejen de generar servicios hacia la comunidad y en todo caso dejo de invertir desde el Estado. Le resto inversión pública a la economía. Y la fórmula, esa que aplicó el expresidente Macri, no dio resultados. Es más, lo que arrojó es una recesión realmente muy importante que va a registrar el tercer año consecutivo a partir de este año, ¿no? Ese es el resultado de tratar de llegar al equilibrio fiscal a través del recorte. ¿Qué está haciendo en este momento el gobierno de Alberto Fernández? Quiere llegar al equilibrio fiscal, por lo menos lo quiere tener de argumento para negociar la deuda externa. Pero entonces la propuesta es otra. La propuesta es: uno puede llegar al equilibrio fiscal recortando, en todo caso, lo que son gastos o en todo caso sumando lo que son ingresos, como uno lo haría en su casa. Lo que hace el gobierno de Alberto Fernández es sumar ingresos. ¿Cómo? Bueno, hay dos sectores que claramente van a tener que financiar ese ingreso adicional con el cual se quiere estimular la economía. Por un lado, usted ya lo sabe, el aumento de impuestos que van a terminar pagando una gran parte de la sociedad, pero va a pagar más aquel que más tiene y aquel al que mejor le fue probablemente en los últimos años, y este es uno, y se ha discutido y se han enviado proyectos al Congreso. Y del otro lado, los que van a también tener que ayudar son aquellos que durante estos últimos 4 años cobraron muy bien, que son los bonistas. Entonces, lo que se le va a pedir a los bonistas, lo que se le va a pedir al Fondo Monetario Internacional como corresponsable de la deuda, es ni más ni menos que pongan su parte. ¿Cómo ponen su parte? Para terminar, bueno, perdonándonos, entre comillas, no me gusta el término, pero hay que decirlo, que la Argentina no pague durante 3 o 4 años su cuota de capital y su cuota de intereses vinculados justamente a la deuda. Si uno toma ese dinero que hubiese correspondido pagarle al fondo y pagarle a los bonistas y lo aplica en la economía, lo que puede hacer es que no solamente la Argentina reactive, sino además que pueda afrontar sus deudas, que ahora no puede, a partir del tercer o del cuarto año. Esto es lo que estamos viendo en materia de política económica. Acompáñeme que ya estamos con los notables de Hagan Algo, así se nos llama a nivel interno. No sé, yo no me quiero hacer cargo. Así dice el señor Iván Jagroski que se nos llama a nivel interno. Algunos de ellos. Sí, para jugar un poco, para jugar. Noelia Barral Grijera, buenas noches. Gabriel Morini, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, a ver, yo hacía recién algunas definiciones de carácter económico. En la semana uno de los temas del día fue el de precios cuidados. No sé si fueron al supermercado o no, estuvieron chequeando o no. No fui, pero estuve hablando con las chicas en maquillaje y en vestuario que dicen que no encontraron los precios cuidados en las góndolas, que no estaban ni señalizados, ni estaban los productos. Bueno, el gobierno dice que va a llevar una cantidad de días hasta que se incorporen, que hay cuestiones de logística, claro, que como hay pocos productos que quedan del viejo precios cuidados, bueno, que va a llevar algún tiempo. Los que sí parece que estuvieron tratando de chequear, ¿quiénes son? Algunos ministros. Algunos ministros. De hecho, el jefe de gabinete también dijo hace un ratito en Radio 10 que él también había salido a hacer las compras. Los convocó, les dijo: salgamos a chequear con la aplicación de precios cuidados, que cualquiera la puede tener en su celular, que efectivamente estén cumpliendo con los precios acordados. Y allá fueron. Bueno, ahí vemos en pantalla a la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. Sí. Estuvieron chequeando. Pero sí, convocados por el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, que desde Instagram dijo: bueno, los invito, vamos a chequear que los precios cuidados estén realmente cuidados. Bueno, habrá que preguntarse si realmente pueden cumplir un rol. Yo quiero contarles... no sé si decir una intimidad, porque parece que uno... ¿Por qué no? Pero sí que hay varios objetivos que cumple Precios Cuidados, y quizás se ha hablado bastante poco del rol que ocupa en materia de calcular la pobreza y la indigencia, ¿no? Hay una canasta de productos, claro. La canasta de productos lo que define es una evolución de precios contra la evolución del poder adquisitivo del salario. Si vos podés, como gobierno, controlar la evolución de los precios de esa canasta de productos, sobre todo esa canasta, la canasta con la cual se calcula la pobreza, porque de alguna forma la referencia es... Son en gran medida los mismos. A ver, no eran tanto los mismos, pero ahora el énfasis del gobierno, ¿cuál es? Bueno, metamos adentro de precios cuidados la velocidad a la que venían subiendo y tratamos de estimular por otro lado los salarios. Bueno, la ecuación de la pobreza puede empezar a darse vuelta. Es que parte de lo que en realidad
fue la polémica de la semana, también eclipsaba otra parte, porque decían, bueno, está bien, hoy la discusión es si Coca-Cola sí, con azúcar o no, pero ¿no se dieron cuenta que en el anterior programa del gobierno anterior había 10 variedades de chimichurri? 10 variedades de chimichurri. Como parte de los precios esenciales o cuidados, o como, digamos, el leitmotiv que le hayan querido poner. O sea, ¿qué utilidad tenía el chimichurri como...? O sea, sí, no, es rico, no coincido, pero... A mí no me gusta, pero bueno. Sí, además no deja de ser una polémica, me parece un poco accesoria, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que en cuanto el gobierno empezó a repartir la tarjeta alimentaria, lo primero que fue a comprar la gente fue leche en Concordia, ¿no? Esa fue la noticia. Salieron a comprar principalmente lácteos. Entonces me parece que gaseosa con azúcar, gaseosa sin azúcar es importante, pero en este contexto termina siendo una discusión que por ahí no tiene que ver con las necesidades principales de las personas Ahora, más volvemos a vulnerables. lo de siempre. ¿Le copan la agenda al gobierno? ¿Le copan la agenda comunicativa al gobierno? Puede ser un poco. De todas formas, no vi que los ministros pero... salieran a opinar en manada sobre la cuestión de la gaseosa con azúcar, ¿no? No los vi No enfocados respondieron a ese planteo demasiado. Sí, la discusión fue más entre el periodismo en general y bueno, y algunos sectores de la sociedad. Yo no sé si es así, pero al menos los especialistas me dicen que sí. La gaseosa azucarada representa casi el 80% de ese segmento puntual de consumo. Entonces, si la tenés afuera de precios cuidados, te queda afuera el control, la supervisión de una parte importantísima del mercado. Es imposible de controlar y además forma parte en principio de la canasta que calcula la pobreza. Con lo cual digo, el gobierno pone el foco en la evolución de los precios pensando no solamente en revisar la evolución de cada uno de esos valores a lo largo de los próximos 3 meses, sino además, me parece a mí, tratando de pensar también, bueno, ¿cómo hacemos para que el cálculo de la pobreza empiece a bajar en Argentina? ¿Y servirá para que sean referencia de los demás productos? Y si metés un producto, por ejemplo, el caso de la gaseosa, que no, vos decís, bueno, no tiene que estar. Claro, pero digo, si representa 80% del mercado y quien produce esa gaseosa se tiene que sentar en este escritorio cada 3 meses para decirte si va a tocar los precios o no y negociar con vos, y bueno, sí, no hay forma de que no tenga que enfrentar ese control. Y si uno mira las marcas que están dentro de precios cuidados, bueno, ahí está claro que la intención del gobierno es justamente que haya una especie de marcas, digamos. Que haya una especie de desfile de empresarios cada 3 meses y además se les pidió el compromiso de que dejen esos productos por lo menos un año. Claro, sí, absolutamente. En ese sentido, me parece que fue importante. En ediciones anteriores yo recuerdo que a las empresas les había resultado finalmente funcional figurar en precios cuidados porque las encuestas decían que el consumidor iba a buscar los precios cuidados, no iba a buscar productos que estuvieran afuera de esa canasta. Entonces terminaron ganando por volumen y no por precios. Exactamente. Sí. Otra de las cuestiones, y ya cambiamos de tema, es si vos tenés al principal producto de ese segmento adentro de precios cuidados y más o menos le seguís la evolución del precio, cuando vas a buscar en la góndola y no lo encontrás, pero encontrás uno que compite con ese, más o menos vas a tener la referencia de precio. Claro. Que eso es lo que falta en contextos de alta inflación, una referencia. Y la ley de góndolas, ¿no? También como parte de lo que debería aplicarse y controlarse, ¿no? Sí, así es. Sí, es importante. Bueno, ¿cambiamos de tema? Por favor. Hablamos de un reaparecido, podemos decir. Alguien que está en saldos y retazos, quizás. Saldo de góndola. En saldo, sí, me gustó. El señor Marcelo D'Alessio. Marcelo Sebastián D'Alessio apareció, en realidad reapareció oportunamente, entiendo, en una entrevista en Radio 10, desde el penal de Seiza, ¿no? Donde está alojado desde el comienzo de la investigación en Dolores, con muchísimas declaraciones variopintas y altisonantes en su mayoría. Yo diría que la compartamos y que después de eso hagamos unas mini conclusiones respecto a qué se puede esperar de este personaje que ha tenido obviamente alto protagonismo, sobre todo el año pasado, y que evidentemente marca lo que es el vértice de un submundo que quizás empecemos a conocer un poco más. A ver, vamos a ver. Patricia Bullrich. Me dijiste que no tenías relación, pero le dabas información, ¿correcto? No, a ver, no tener relación quiere decir no ser mi amiga, digo, a ver, no es amiga mía, a ver, es una persona que me pide hacer una exposición sobre narcotráfico donde cita personas. Lo concreto es, ¿ella te llama o vos la llamás a ella para ofrecerle esta cosa? No, ella me llamó la secretaria.
Hay una Perdón, foto que está con Patricia Bullrich, ¿sos vos esa foto que se ve por todos lados? Sí, soy yo. Porque Patricia Bullrich dice que no, que está trucada, pero no. No, soy yo y está tomada de la puerta de Prefectura Naval Argentina de Olivos. ¿Hablabas por teléfono con Patricia? Sí. ¿Y por qué viste que ella dijo que a lo mejor hablabas con el nieto de ella? Bueno, eso es tomarme por pots, como decimos nosotros los judíos, ¿no? No sé si se queda claro qué quiere Por decir pots, pelotudo, pero- diríamos, más o menos. Por pelotudo, como decimos nosotros. Ahí está, en castellano sería pelotudo, ¿sí? Claro. Lo primero que Sí, tengo pero, que rescatar... perdona, viste que ella vende como que lo mejor del gobierno de Cambiemos fue la lucha contra el narcotráfico. Es toda mentira. Es por eso que estoy acá aislado, es porque es toda Claro. mentira. Digo, a ver, todo fue un delirio y todo estuvo en función del marketing, de Durán Barba, esto y lo otro, Claro. pero el consumo aumentó. La única verdad es la realidad, como decía el Eso general. está claro, El consumo eso en está claro. Argentina aumentó en forma exponencial. Yo ya no doy más. Entonces, Vos lo que reclamás es estar libre mientras dure el proceso, correcto. aunque sea que Ramos Padilla esta semana me deje ir a mi casa, yo jamás me profugaría, jamás entorpecería la causa, más todo lo contrario, soy el único que aporté, no importa que homologue o no. Ramos Sí. Padilla debe tener sus razones y es Seguro. una persona que si algo tiene son los cojones bien puestos. Podré estar más de acuerdo, menos de acuerdo en algún momento, pero si algo tiene son los cojones bien puestos y sabe. Y la verdad es que tengo mucho para aportar, no solo en mi causa, sino Sino en otras. porque si yo hablo, se caen las 4 causas emblemáticas contra el kirchnerismo, más las causas que tiene la presidenta. Entonces ya debería haber una lluvia de nulidades pedidas para la En ruta otras del IOK, para la obra pública, para el GNL. Bueno, ahí estaban las declaraciones de Marcelo D'Alessio. Quizás está mal, pero ha sido lo que ha pasado en los últimos años en la Argentina. Uno se ha acostumbrado a mirar por televisión escuchas. Y esta Sí. tenía como la estética de una escucha. No, pero no era era. era un diálogo Sí. con el colega Darío Villarruel en el programa de radio. A ver, algunas consideraciones para bajar un poco esto que parece altisonante y que de alguna manera reitera gran parte de lo que ha sido el argumento de D'Alessio desde que cayó preso, que es: yo tengo mucha información, la voy a dar en algún momento, si me beneficio la doy. Esto no es así, en principio, no es una cosa de toma y daca, no es una cosa extorsiva. Lo que él sabe debería aportarlo a la causa. De hecho, ya hay un montón de elementos que se conocen, no solo en la que lo involucra a él y al fiscal Carlos Stornelli, estamos Sí. hablando de espionaje en Dolores, sino a otras causas, sobre todo cuando él declara cuando pretende ser arrepentido ante al fiscal Curi, algo que él, finalmente el juez Ramos Padilla no homologa, lo que termina diciendo es: yo declaré falsamente la causa GNL. Ahora, esto tiene un problema grande de matriz. ¿Por qué? Porque la causa GNL es un invento de principio a fin, lo que nosotros tenemos, que fue elevada a juicio recientemente. Primero, recuerdan ustedes, con la pericia trucha del perito David Cohen, copiada de internet y con algunos datos que han sido aportados incluso por el imputado Roberto Barata, que ha dado una lista de teléfonos con las cuales se comunicaba Cohen y que ahora va a investigar Ramos Padilla. Pero no solo eso, sino que después apareció allá por noviembre del año pasado, 2018, apareció D'Alessio diciendo que él era abogado y que tenía para aportar algunos datos que habían llegado a su estudio jurídico, como una especie de anónimo, y que Sí. él conocía de NARSA una irregularidad vinculada con los barcos y con los seguros marítimos relacionados a la importación a través de buques de gas natural licuado. Bueno, esa declaración se tomó para llamar a indagatoria a Cristina Kirchner y a un montón de personas más. Bonadío insiste cada vez que Ramos Padilla le dice: deme la causa gas natural licuado, insiste: esto no tiene nada que ver con D'Alessio, yo no tomé en cuenta nada de lo que dijo D'Alessio, pero es todo casi igual a lo que dijo D'Alessio en ese momento. Bueno, ¿cuál es el problema de raíz? ¿Qué vamos a poder decir? ¿Qué tiene que ver la causa de los cuadernos? Nada. Básicamente nada, porque son los mismos imputados y algunas otras cosas. Pero Bonadío elige gas natural licuado para que sea la matriz de cuadernos. ¿Para hacer qué? Para evitar mandar a sorteo cuadernos. Entonces vos tenés una falla de origen. Que vos podés decir: sí, con cuadernos tengo otras cosas que discutiremos en algún otro momento, Sí. qué es lo que tenés y qué es lo que no tenés, pero tengo otras cosas que no son la declaración de D'Alessio. Ok, pero vos usaste la causa gas natural licuado para crear esa matriz de atar un expediente con otro para quedártelo. Eso, en términos procesales, puede hacer lugar a nulidades. Entonces, por más que vos tengas un montón de otras cosas que vos decís tener, la matriz original por la cual vos creaste esta estructura jurídica para investigar, Sí.
tiene problemas. Sí. Y entonces tiene problemas que pueden ser de proceso. Me parece que es el kit de la cuestión y por eso muchos están mirando la causa gas natural licuado con altísima atención. Y este señor que veíamos recién en pantalla es el que tiene la llave, porque es el que dice, yo dije cualquier cosa en esa causa y esa causa avanzó igual y se mantuvo abierta para abrir la otra. ¿Se entiende más o menos cómo es la concatenación de hechos? Gabriel, una duda que me queda. ¿Por qué Ramos Padilla rechaza la posibilidad de que D'Alessio sea considerado arrepentido? Bueno, en principio... O hasta ahora sí, al menos. El juez... Primero, hay una cosa conceptual y una cosa práctica. Ramos Padilla conceptualmente desconfía muchísimo de la ley del arrepentido. Es más, en algún momento ha deslizado a través de un fallo que le parece hasta inconstitucional la ley del arrepentido. Segundo punto, lo que dice D'Alessio son alrededor de 4 puntos los que él admite haber realizado como arrepentido y se ofrece a dar mayores explicaciones. En realidad las tiene probadas por otra vía, claro, que es el no lo espionaje necesita. a la ex pareja del fiscal Stornelli, que es la extorsión a Pedro Echeves, que son un par de movimientos, y la falsa declaración en gas natural licuado, y otra más que tiene que ver con un apriete a una persona que era pareja de un empresario. Bueno, todo esto el juez lo considera aprobado por otra vía. Y si vos empezás a mirar algunos de los fallos que está ocurriendo en los últimos días respecto a arrepentidos, todos te dicen, sí, muy lindo el arrepentido, pero si vos no probás por otra vía lo que te dice el arrepentido, No sirve. olvídate de llevarlo a prueba como prueba a un juicio. Ese es el gran problema que muchos no han querido mirar en todo el desarrollo de la causa Cuadernos, porque vos tenés plagado de inconsistencias, de contradicciones, de lagunas y de cualquier cosa que han dicho con tal de ser tomados como arrepentidos y homologados. En este caso, Ramos Padilla cree que guardando esa prudencia y no teniendo un arrepentido en su causa, fortalece todavía más el expediente. Bueno, hablando de arrepentidos, hablando de cuestiones que son bastante opacas, de espías, etcétera, ¿le parece que vayamos a compartir cómo está el tema de la intervención en la AFI? Ya mismo, sin problemas. Vamos. Estamos hablando de espías, Sí, ¿no? vamos. Perdón, Sí, por este lado. sí, no. Estamos Bueno. oscuros ya. Bueno, el primero que mencionó esto es el presidente de la Nación el día de la Asunción, ¿no? Bueno, en realidad la frase tiene su historia, pero Sí. es muy fuerte, ¿no? Pero Los sótanos de la democracia. fue reeditada en el discurso de Asunción presidencial. Es uno de los datos respecto a cuál iba a ser, por lo menos se ha anunciado, el plan del gobierno respecto a lo que ha sido un diagnóstico compartido, te diría, por casi todas las fuerzas políticas. La incidencia que tuvieron estos últimos 4 años los servicios de inteligencia en su relación con los tribunales federales de Comodoro Pi. Eso es, cuando usted escucha relación espía-justicia, redúzcalo a eso. Es tan solo eso, Sí. pero a su vez es tan importante como para teñir institucionalmente muchas de las cuestiones de las que estamos discutiendo a la luz pública y evidentemente ser un tema que en la Argentina no se ha podido resolver hasta el momento. Bueno, a ver, mencionaste 2 cuestiones que son centrales. Por un lado, la AFI y la intervención en la AFI. Por otro lado, los juzgados federales que también La reforma van judicial. vías a ser reformados. Reforma judicial de la cual tenemos solo especulaciones por el momento, pero en cuanto a la AFI hay algo concreto que seguramente después compartiremos. Bueno, vamos a compartir una de las definiciones que daba el día de la Asunción el presidente Alberto Fernández a propósito de la AFI y del rol que había tenido en los últimos años. He decidido que sea intervenida la Agencia Federal de Inteligencia. Dichos fondos reservados no solo dejarán de ser secretos, sino que serán reasignados para financiar el presupuesto del Plan contra el Hambre en Argentina. Lo mismo que vamos a hacer con los fondos reservados de la AFI, lo vamos a hacer con el resto de los fondos reservados que el actual presupuesto nacional hoy prevé para otras Fuerzas Armadas y de Seguridad, que serán mantenidas como tales en la medida de lo indispensable. Lo digo y reitero con la firmeza de una convicción profunda. Nunca más al Estado secreto, nunca más a la oscuridad que quiebra la confianza. Nunca más a los sótanos de la democracia. Nunca más es nunca más. Bueno, una de las partes quizás más importantes, más fuertes del discurso presidencial. Cuando uno va a intervenir en un lugar,
Sí. Y vas el primer día. ¿Tocás el timbre y te abren o entras con la llave que te dieron? Y uno diría que te están esperando. Te están esperando. Te deberían estar esperando. La verdad que es muy atípico todo lo que ocurre. Lo que veíamos, obviamente, de parte de Alberto Fernández era un discurso de una potencia institucional de gran relevancia. Cuando lo analizábamos aquí en el piso en aquel momento, decíamos uno de los desafíos institucionales que la democracia se debe ahora. Dicho bien en palabras, ¿cómo se lleva a la práctica eso? ¿Por qué? Porque fueron muchísimos años de solamente empoderamiento de esos sectores oscuros. Hubo un florecer de negocios que son satelitales al uso de inteligencia y que en la Argentina han florecido por debajo de un submundo que nosotros no vemos, no somos capaces de establecer. Si uno le dice, bueno, el espionaje en Argentina, ¿qué es? Y se imagina una espía como en las películas. Bueno, nada que ver. Es una industria. Es una industria sin chimeneas, es una industria ligada, lamentablemente, a todo lo que tiene que ver con el AMPA. Es decir, el pleno contacto con sectores muy marginales genera que haya kioscos ocultos por doquier. Hay un desvío permanente de actividades respecto a lo que también... ¿Qué sucede? Argentina, más allá de los 2 atentados gravísimos que ocurrieron en su historia, no ha tenido grandes desafíos desde el punto de vista de seguridad nacional. Por suerte, ¿no? Toquemos madera, pero... Eso hace que todas las estructuras que estaban destinadas a eso se hayan relajado absolutamente de sus funciones originarias y hayan llegado al punto de que sea un viva la pepa en un montón de circunstancias. Entonces tenés espionaje privado, espionaje para ver quién es amante de quién, tenés el tema de escuchas, de grabar para ir a extorsionar a los propios delincuentes, tenés la industria de los secuestros extorsivos, tenés un montón de cosas que no deberían ocurrir. Pero bueno, la decisión estuvo. Después de que en 2014 se descabezara la Secretaría de Inteligencia, hubiese un desembarco concreto con aquel momento Oscar Parrilli al frente de la AFI y una reforma integral de la Ley de Inteligencia, hoy vos tenés que 4 años después prácticamente tenés que empezar de cero, si no un poquito peor. Y vamos a ver qué es lo que se encontró la intervención. 10 días más tarde de este discurso era nombrada Cristina Camaño, la fiscal, como interventora de la AFI por un plazo de 180 días. Veremos si llega a tiempo con todas las reformas que se plantea. Lo que vamos a hacer es ir por el diagnóstico, pero también por el plan. ¿Cuál es la idea del gobierno para hacer con todo esto que se encuentra? A ver, hay un inventario, por así decirlo, de 1.405 agentes detectados. Esto no significa que todos vayan a trabajar ni que todos se sepa dónde trabajan. Pero cuando decís detectados, ¿qué significa? ¿Qué significa que están como en la planilla de recursos humanos? No son inorgánicos estos no, están. Inorgánicos, parece que no hay nadie más. Parece que no queda nadie más. Bueno, bien. Son 1.405 agentes. De estos 1.405, ahí dice el 60%, son aproximadamente 600, pasaron a planta permanente en los últimos 4 años de gestión del binomio del escribano Gustavo Arribas y de Silvia Magdalani. O sea, casi que se duplica la cantidad de agentes en la AFI. Casi la mitad de lo que había en ese momento. Y desde las PASO, o sea, desde el momento en el que Mauricio Macri queda, digamos, expuesto a la posibilidad cierta de perder, se incorporan a planta permanente 523 de esos 600. O sea, en el año venían, digamos, realizando... Eran pasantías. No, deberían ser contratos de locación de servicio, alguna forma de tercerizar, pero pasan a planta permanente. O sea, cuando el gobierno ve que está por perder las elecciones, ¡pum!, efectiviza a todo el mundo y lo mete en planta permanente, contratos que después les voy a contar qué va a pasar con eso. Cuando llega Gustavo Arribas, despide alrededor de 500 agentes. Esos 500 agentes, uno dirá, bueno, depuró. Bueno, pero uno podría decir, no, eran 500 agentes de carrera que venían entre las gestiones de 1983 a 2015. No tenía nada que ver con el sector de Jaime Estiuso, por así decirlo. ¿Por qué? Porque el sector de Jaime Estiuso, cuando cae, digamos, desembarca la primera intervención, la del último kirchnerismo, por así decirlo, con Parrilli, echa a la gente de Estiuso, que eran como 200. Bueno, ¿qué pasó cuando llega Arribas? Echa otros 500 más, que eran
los que venían de 1983 con experiencia en temas de espionaje hasta lo último de la gestión del kirchnerismo. Estoy tentado de decirte, casi como en el caso de la industria, que muchas veces el empresario, antes de contemplar la posibilidad de despedir a alguien, piensa, bueno, ¿cuánto me va a costar formar a otra persona para el trabajo específico? Digo, en este caso uno podría pensar de la misma manera. Y yo te diría que no, porque complicado. nadie venía de la Escuela de Inteligencia Nacional, que es, digamos, el lugar donde se forman los espías. O sea, eran de carrera, pero... No, los que echó eran de carrera, los que trajo no tenían ningún tipo de experiencia. Digo, los que echó, finalmente echó a gente de carrera que estaba formada. Sí. Y te voy a decir más, para que te asustes un poquito. ¿Independientes, uno podría decir, o no? No. Estos eran de carrera, estaban en la AFI y formaban parte de distintas gestiones, se habían incorporado en distintas gestiones. Algunos en la última etapa, obviamente, del kirchnerismo. Pero te voy a decir algo más. La ley de reforma de la AFI tiene que decirte que vos durante unos años tenés que monitorear a los tipos que echás. Es decir, ¿para qué? Para ver en qué andan, que no se vuelvan la mano de obra desocupada, digamos, y que empiecen a trabajar para el mal, digamos, con su expertise, pero o para la actividad privada o para el mal. Bueno, no hubo control. Ningún control sobre nadie de los que echaron. Sí. Dijeron, echamos a 500, traigamos a 600. Sigamos adelante con el diagnóstico. ¿Qué pasó en este tiempo? Sí. Bueno, cuando cambia el gobierno, algunos de los directores, porque había multiplicado las direcciones la Agencia Federal de Inteligencia. Bueno, 42 presentaron la renuncia, pero otros se escondieron. ¿Cómo se escondieron? Se bajaron la jerarquía. Entonces quedaron en planta permanente, pero no ya en un puesto político. Con lo cual, para decirle, bueno, muchachos, vayan desalojando que cambió el gobierno. Los directores en la Administración Nacional es casi el último puesto que uno podría considerar político. Desde ahí hacia abajo ya no, son de carrera. Son gente de la estructura. Sí. Bueno, algunos presentaron la renuncia y se fueron, otros ni aparecieron y otros se escondieron abajo. Bueno, esta es la clave, porque vos me decías, bueno, trajeron a su gente, consideraron que los demás no tenían experiencia. Personal incorporado proveniente del sector privado, no de la Escuela Nacional de Inteligencia. Del sector privado, cuando decimos sector privado, ¿qué es sector privado? No es sector seguridad tampoco, ¿eh? Es sector privado, son empresas. Pero a ver, yo estoy trabajando en una empresa que se dedica a fabricar pañales. Yo podía formar parte formar parte de eso. Mira. Podía formar parte. ¿Vos eras chofer de un jugador de fútbol? Sí. Podías ser chofer tranquilamente de la interventora. Es más, hubo un señor que se presentó diciéndole a la interventora, bueno, yo soy su chofer. ¿Y usted quién es? No, yo era el chofer de Gustavo Arribas. ¿Y usted a qué se dedicaba antes? No, yo era chofer de jugadores de fútbol. O sea, era un chofer profesional que era un chofer que venía de manejar para jugadores de fútbol. Y fue incorporado a la AFI como chofer. Nada que ver, pero no importa. Vos me dirás, bueno, los gastos reservados son misiones especiales, donde todos se infiltran, hay que trabajar Bueno, no. Te diría que para la AFI, pagar la luz y pagar la boleta del agua se pasan como gasto reservado. Bueno, eso te iba a preguntar, porque una de las definiciones que da Alberto Fernández en el momento de la asunción hace referencia a cómo se financia la AFI, porque lo que dice es, bueno, los gastos reservados van a dejar de ser reservados, los vamos a ver y los vamos a analizar todos. Sí. Digo, ¿eso es importante en la estructura de la AFI? Eso es importantísimo, porque vos tenías históricamente dos tipos de presupuesto. Un presupuesto un poquito más visible para pagar estas cosas, por ejemplo, la luz y el agua, y otra cosa que era para financiar misiones especiales, que uno entiende que las misiones especiales tienen que tener algún tipo de resguardo, de índole, de privacidad o de reserva. Que no venga la factura y diga micrófonos, X. Yo te diría que hasta eso, no es un tema. Ahora, si vos me decís, no, mirá, le pago Guarino para infiltrarse en C5N y terminar conduciendo hagan algo en lugar de Jadrowski, ¿qué hago? Vos cumpliste con éxito tu misión. Ahora, si yo anoto eso en un papel, aparece en cualquier lado. Bien. Se entiende la diferencia de... Voy a poner un ejemplo muy burdo porque... El primero que lo entendió fui yo. Yo tampoco sé tanto de espionaje como parece. Bien. Pero bueno, nadie rendía un solo gasto reservado acá. Es decir, había un papelitos diciendo se rindieron $5.000 para gasto reservado. Con un papel en la caja. Claro, a ver, esa plata se puede perder perfectamente. Vos acordate que además, en la historia, a ver,
vayamos a ejemplos concretos. Sí. En la historia se ha sospechado que los gastos reservados han financiado hasta sobornos para políticos. Claro. Digo, retrotrayéndonos a lo que fue la sospecha histórica del caso sobornos del Senado. ¿Con qué se pagaba esos sobornos? Claro, ¿de Con dónde salía plata el dinero? que Claro. provenía de la CID. Esa era la hipótesis que no Sí. se pudo probar en juicio, pero que fue una sospecha eterna. Ahora, los fondos reservados pagaban periodistas, financiaban medios de comunicación, sí, financiaban estudios de abogados. Cuando vos ves qué pasa con estos abogados, Estás que hablando están en todos de la lados. AFI ahora, Yo en los últimos hablando, años. Estoy hablando de la historia de la historia. AFI Bien, y muy presente es todo este último tiempo. bien. Han financiado todo lo que no se puede decir que se financia con gastos reservados. Por ende, la cuestión es, ¿qué era lo que estaba pasando? Había un decreto, el 656 de Mauricio Macri, apenas iniciaba su presidencia, que decía, no se transparenta rinde, ningún... no se rinde ningún gasto. Los reservados son más reservados todavía. Y el resto de los gastos tampoco son públicos. ¿Qué hizo la intervención? Bueno, obviamente retrotrajo todo ese decreto, anuló ese decreto y ahora los fondos utilizables para todo lo que es inteligencia van a ser públicos y además va a tratar de blanquearse Sí. lo que son los gastos reservados. Es una buena medida. Es esa, una ¿no? medida- Es una medida de control. Y yo te diría que es imprescindible, sobre Claro. todo va a tener un efecto, que ahora te lo voy a decir cuando avancemos en lo que va a hacer. Ya estamos dentro del plan del gobierno. Bueno, a ver, ¿qué va a hacer el gobierno? Una auditoría general respecto a todas las finanzas de la AFI. Eso incluye, obviamente, Sí. lo que son los gastos reservados y los que no lo son. ¿Eso está en marcha ya? Esto va a estar en Va a marcha. estar en Están reclutando a la gente necesaria para realizar estas auditorías contables. Respecto a todo el periodo de Arribas y de todo lo que va a venir, Sí. que va a ser la rendición de los gastos reservados. Obviamente no sabés qué pasó con gastos reservados en estos 4 años. Es muy difícil Es casi te diría imposible, porque si hay algo que no dejan es rastro contable, Claro. como para de alguna manera tratar de peritarlo o auditarlo. Bueno, ¿qué va a ser de aquí a futuro? El blanqueo de esos gastos. De alguna forma, aunque no sean públicos, no es que te lo van a publicar en la web, pero sí va a haber un control interno, una especie de asuntos internos que verifique determinadas cuestiones que sean financiadas con Sí. este tipo de gastos. Decíamos, los operativos a futuro, porque a pasado es muy difícil, pero sí el resto de las cuestiones, sí, cómo se gastó la plata en blanco, vamos a decir, durante estos últimos 4 años. ¿Y qué va a generar si vos agarrás y te sentás arriba de la caja de fondos reservados? ¿Qué es lo que pasa? Estrangulás las partidas que sostenían las actividades paralelas. O sea, Claro. esto va a ser un efecto en el cual probablemente no te enteres de que si le va bien no te enterás. Sí, sí, sí. Pero vas a ver que desaparecen un montón de cosas que estaban sostenidas con estos fondos. Vos decís que no había otra forma en la cual la AFI se estaba financiando hasta ahora que no sea los Sí. fondos que le estaba girando el Estado. Hay ¿o otras, sí? hay otras cajas. y ahora las vamos a ver. Esta era la principal, Sí, la si principal, se quiere, claro. porque, a ver, había un ducto de dinero al cual vos no tenés que rendirlo. ¿Qué es lo que genera eso? Años y años y años de acostumbramiento a que no tengas cero control, genera una arbitrariedad en ese gasto Sí. y es la forma más plausible de generar un desvío de dinero. Pero además va a haber otras movidas. Pero lo que yo te digo es importante que veamos esto porque el solo efecto de vos sentarte arriba de esa caja de fondos reservados va a generar que se estrangulen o se corta la cadena de pagos, por así decirlo. Sí, sí, y sí. entonces vas a tener un clarísimo. efecto en cadena. Sí, hay emprendimientos que se dejan de llevar adelante. Emprendimientos, financiamiento y Sí. bienestar de algunas personas que quizás no siga ¿Qué ocurriendo. pasa con los jueces y fiscales? Bueno, esto es importante también porque lo que va a haber es una especie de... Se va a intentar a través de una resolución interna, pero además con recomendación a los jueces y fiscales, que no manden más las escuchas a desgravar a la AFI. ¿Te acuerdas que hablamos hace un par de meses ya largos de una acordada de la Corte Suprema Sí. que había sugerido a los jueces penales que no manden más a la AFI las desgravaciones? ¿Qué es lo que pasaba? Cuando la AFI pierde las escuchas pasan primero a la Procuración General y después a la creación de la DAJUDECO. Ahí pierden la capacidad de escuchar lo que está ocurriendo. No hablamos ya de causas de contenido político, no solo de eso. Estamos hablando de causas vinculadas con el AMPA. Entonces, cuando vos tenés la posibilidad de escuchar o de desgravar causas donde se involucra, qué sé yo, un cargamento que va a llegar a puerto en tal momento, tenés esa información antes que nadie. Sí.
Y si vos sos de la AFI, querés hacer un negocio y extorsionar a los delincuentes, tenés el material. Bueno, ¿cuál es la idea de que las desgravaciones no pasen más por la AFI? Que la AFI no tiene que desgravar nada. No es periodista. ¿Y a qué se va a dedicar? Bueno, va a haber un desembarco concreto en las áreas de la AFI que realizan las distintas aduanas. Y acá hay otra caja importantísima. Aduanas y contrabando es prácticamente un sinónimo en el torno de lo que ha trabajado AFI, que trabaja de manera secreta y que habilita o no habilita términos de contrabando. Y va a haber un equipo especial que se va a abocar a revisar lo actuado en la última gestión. Vos sabías que era el informe de gestión que presentan Arribas y Magdalani, hacen una reunión de 3 horas por el traspaso con Cristina Camaño y le entregan una carpeta. Yo pregunto, en esa carpeta, ¿había un goal, un éxito de estos 4 años que tiene que ver con el tema de seguridad nacional? Es decir, digamos, ¿se vanagloriaban de alguna cosa que hubiese tenido alguna incidencia en la tarea primigenia de la AFI? Sí. No. Absolutamente nada que tenga que ver con la seguridad nacional, que es a lo que se tiene que dedicar la Agencia Federal de Inteligencia. Para hacerte una mención a eso, porque en ningún caso hemos pasado por el rol central que debiera tener en un mundo muy complicado. Sí, para nada. Y lo que te voy a decir va a ser un poquito peor. El último punto, ya está revitalizada la dirección encargada de monitorear ciberterrorismo. Ningún funcionario te lo va a revelar, porque lo que vamos a contar ahora es un déficit que te digo, no sé cómo hicimos a sobrevivirlo. Sí. En 2015 se había creado algo que la AFI no tenía, que era una división ciberterrorismo. ¿Qué era la división ciberterrorismo? La que monitorea los ataques informáticos a objetivos de seguridad nacional. ¿Qué significa esto? Hoy todo tiene acceso a computadoras, todo está informatizado, de manera que vos, si tenés las habilidades y la técnica y la mala intención, podés generar ataques informáticos a objetivos centrales. Por ejemplo, el control de un aeropuerto, por ejemplo, el control de una central nuclear, por ejemplo, el control de lo que es el sistema troncal de energía de la Argentina, de un hospital, sí, todo lo que tiene fuese, un correlato en materia técnica y tecnológica. Todo puede ser es factible de ser hackeado en esos términos. Obviamente que tienen tienen barreras y tienen protección en eso, filtros, ¿no? Pero para lo más sofisticado del mundo no había esas cosas. Se creó en 2015. Cuando llegó la intervención, eso que estaba puesto a nuevo y que vos veías, por ejemplo, los nodos de ataque de cómo generalmente, no sé, China atacaba a Estados Unidos constantemente, después hay que ver si tienen éxito o no, pero digamos que se generaban esos ataques informáticos y cada tanto venía una Argentina, bueno, eso cuando llegaron a la intervención estaba prácticamente desmantelado. Bueno, la última semana el gobierno de los Estados Unidos en una página oficial recibió un ataque, le hackearon el servidor y aparecía Donald Trump en una forma realmente sangrienta. Sí, digamos, yo te digo, eso es lo menos que puede pasar en un ataque. Por supuesto. El ciberterrorismo puede generar que vos pierdas el control de un activo valiosísimo para la seguridad nacional, como puede ser una planta energética o una planta potabilizadora, lo que sea. No quiero generar miedo con esto, pero es lo que ocurría. ¿Y cómo estaba? En estado catastrófico. Señor Gabriel Morilli, muchísimas gracias. Lo invito, vamos a la mesa porque vamos a hablar de política. Y seguramente te va a interesar de la oposición en este caso y cómo andan, Noelia, los halcones y las palomas de Cambiemos, ¿no? Que los habíamos perdido un poco de vista. Sí, bueno, siempre van a estar ahí, ¿no? Se mantienen. Por supuesto, está la disputa interna. En un rato vamos a hablar un poco más en profundidad, refiriéndonos concretamente a la pelea por la coparticipación en la ciudad, pero reapareció tangencialmente Mauricio Macri con algunas declaraciones que publica hoy el diario La Nación en una nota de Jaime Rosenberg, en la que habla un poco sobre qué está pasando con el expresidente y su vinculación con algunos de sus exministros, algunos de los dirigentes de Juntos por el Cambio. ¿Cuáles son los mensajes que está mandando? Eso es interesante compartirlo porque va a asignar de alguna manera el escenario político a partir de marzo. Efectivamente, veamos algunos de los mensajes de Mauricio Macri desde Cumelén, ¿no? Donde está allí cerquita de Villa Langostura en la Patagonia. Dice: estoy bien, tranquilo, no me involucro en el día a día, pero sí en el compromiso republicano. Esto a propósito de algunas preguntas que le hacían sobre cuál era su injerencia sobre lo que está pasando con Juntos por el Cambio hoy por hoy. Dijo: quienes nos votaron quieren que todos defendamos la República
con coraje e independencia. Ese es el mensaje que le baja a sus exministros sobre todo. Y cuando le preguntan qué va a pasar, cuándo vuelve, qué posicionamiento público va a tomar, responde: no hay apuro para definiciones políticas. Ahora, yo soy un diputado de Cambiemos y estas son mis instrucciones. Exacto. Y la verdad que me quedo sin nada prácticamente. Bueno, ¿no? Hay sectores de Juntos por el Cambio que dicen, y la verdad nosotros necesitaríamos que él retome un poco la visibilidad, sobre todo para salir a hablar y salir a responder a algunas decisiones, algunas declaraciones, algunas políticas que está encarando el gobierno de Alberto Fernández, que si no las responde él, tienen que salir otros, como por ejemplo Horacio Rodríguez Larreta, que tiene responsabilidad de gestión, claro, que tiene la necesidad de llevarse bien con Alberto Fernández, pero ante la ausencia de Mauricio Macri, son otros los que tienen que salir a responder. Bueno, el que salió también esta semana... ¿Y no ayuda Marcos? Marcos se está mudando, se está yendo a vivir fuera del país. ¿Se va al final fuera del país? Sí, tenía ganas de hacer una maestría, de estudiar y de alejarse un poco de... Así que por ahora no está ayudando, ¿no? ¿Sabes quién? La más cercana hoy por hoy a Mauricio Macri es Patricia Bullrich, ¿no? Quien él quiere que sea la presidenta del PRO, que es quien mejor expresa sus ideas hoy por hoy. Alfredo Cornejo esta semana estuvo bastante duro con el gobierno, diciendo, bueno, están subsidiando la provincia de Buenos Aires, algunas cuestiones en la ciudad, y a las provincias nos dejan de lado, están discriminando. Claro, vuelve la discriminación, los subsidios. Bueno, Alfredo Cornejo nunca tuvo buena relación con Mauricio Macri, incluso cuando Macri era presidente, era uno de los que más lo enfrentaba, incluso cuestionando varias políticas del gobierno de entonces, y ahora está un poco ahí disputando el centro de la escena y disputando el liderazgo de Juntos por el Cambio. Lo que pasa que sigue pasando lo mismo que cuando Cambiemos era gobierno. Predomina el PRO. La UCR tiene ahí sus líderes, intenta meter un poco la cuña, pero predomina el PRO en el liderazgo de Juntos por el Cambio, y eso es lo que se sigue viendo, ¿no? Y si uno tuviese que marcar una especie, a mí me gustan mucho las líneas, digo, si uno tuviese que hacer una jerarquía, y el expresidente Macri, digamos, lo sacamos de ese dibujo porque obviamente no está conectado, claramente. Digo, bueno, no él está descansando. Está descansando, pero digo, ¿a quién pondrías en primer lugar, segundo, tercero? Bueno, hoy por ahí está claro que Horacio Rodríguez Larreta... ¿Es el uno? Sí, pero no es el uno sin discusión interna, no es el uno... indiscutible y todos están encolumnados detrás suyo y demás. De hecho, en el tema que vamos a hablar ahora, en el tema de la coparticipación, vamos hablando. Aparte caminamos y vamos hablando. Exacto. En este tema, él intentó descomprimir un poco, pero no todos le hicieron caso adentro de Juntos por el Cambio. Pero, así que... No, vos decís que igual es el uno. Y es el uno, Bullrich también está ahí. Bullrich está ahí. María Eugenia Vidal estaba ahí, pero también se fue mientras la provincia estaba discutiendo la ley impositiva de Axel Kicillof, entonces también quedó un poco corrida, sigue de vacaciones, ahora está en la costa argentina. Es muy realista esto, quiero decirlo, perdón, que me corra, pero tamaño real todo. La puja todo. Es como si estuvieran al lado nuestro. Sí, la verdad que efectivamente. Está bien. Bueno, están ahí cinchando por los fondos, ¿no? Tengo un poquito más de cuerda de este lado, me parece. Puede ser, bueno, hay más... lo hicieron más para este lado. Hay más recursos también. Hay más recursos, tenemos más recursos de este lado. Claro. Bueno, ¿cómo está esto? Vamos a arrancar viendo cuáles son los números de esta pelea por la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. Una coparticipación que implica una cierta cantidad de fondos que el gobierno nacional quiere recuperar. Puntualmente quiere recuperar un punto de la coparticipación de la ciudad, no el 1% de toda la coparticipación, sino un punto de los porcentual. 3,5 puntos que se lleva la ciudad de reparto de la coparticipación, quiere recuperar un punto que son entre 30 y 35 mil millones de pesos, y para la ciudad implicaría una reducción del 3% de su presupuesto. Por supuesto que... están intentando, sobre todo el presidente y el propio Horacio Rodríguez Larreta, bajarle el tono a la discusión porque dicen, venimos hablando de esto, está todo bien, nos vamos a poner de acuerdo, pero una discusión por dinero nunca deja de ser absolutamente tensa, ¿no? Aparte uno se imagina que esto también tiene una lectura de carácter político, ¿no? Más allá de la cuestión financiera.
bueno, si pensarán en la ciudad, bueno, si dejamos ahora esto, ¿qué nos espera dentro de 1 o 2 años? Exactamente, exactamente. Vamos a dar los antecedentes de por qué se da esta discusión, porque no es una discusión justamente de signo político, no es solamente que, Rodríguez Larreta es del PRO, el gobierno es del Frente de Todos, ahí nace la discusión. No, tiene antecedentes y esos antecedentes tienen que ver con la presidencia de Mauricio Macri. Vamos a ver porque Macri había aumentado los fondos que recibe la ciudad en 2016, apenas asumido por decreto, los aumentó del 1.4% de coparticipación al 3,75%. Esto que está acá, era una suba bastante importante, una suba ¿no? muy fuerte, No, muy digamos fuerte. que la coparticipación es de los impuestos federales, de los impuestos nacionales, se separa una parte y se distribuye entre todas las provincias y la ciudad de Buenos Aires. Entonces, el espíritu es que como la nación recauda en todas las provincias y en la ciudad, bueno, parte de lo que recauda lo comparte también con las provincias de la ciudad. Siempre con un cierto criterio de redistribución, ¿no? Porque lo que dicen en la ciudad es, bueno, pero nosotros aportamos el 25% de esa coparticipación. Y es cierto, pero también es la ciudad más rica del país. Entonces, tiene muchísimos recursos, etcétera. Por eso hay un espíritu de redistribuir con las provincias que menos tienen. ¿Por qué Macri había aumentado por decreto y tanto la coparticipación? Por decreto porque cuando se sanciona la ley de coparticipación, la ciudad no existía como ciudad autónoma todavía. La declaración de autonomía de la ciudad es muy posterior, es casi 10 años posterior a la ley de coparticipación, entonces no estaba incluida. Es el único distrito que regula o que recibe la regulación de su coparticipación por decreto. ¿Y por qué la aumentó tanto? Porque en ese momento, hacía unos meses antes, la ciudad había recibido el traspaso de la función de seguridad de la policía, que tanto había reclamado Macri como jefe de gobierno, nunca había logrado ponerse de acuerdo con Cristina Fernández de Kirchner en ese momento en la presidencia, y después con la ciudad y la nación del mismo signo político, sí aparece el traspaso y lo que Macri hace es aumentarle los fondos para que la ciudad pueda sostener a su policía. 2 años después la bajó un poquitito, la bajó al 3,5%, que es el nivel actual, y el gobierno nacional ahora propone llevarla a un 2,5%. Como están negociando, no es exactamente el 2,5%, pero es algo de lo que está pensando Alberto Fernández. Vamos a ver los números de la Ciudad de Buenos Aires, cómo impactaría o cómo puede impactar este cambio en la coparticipación. En 2019 la ciudad recibió 80.000 millones por coparticipación. Tengamos presente que estamos hablando ahora de 30.000 millones de pesos. Ese dinero, de todas formas, representó apenas el 11% del presupuesto total de la ciudad, porque la ciudad, a diferencia de muchas provincias, no depende casi exclusivamente de la coparticipación para poder sostener sus finanzas. Su aporte, o sea, el aporte de la ciudad a estos fondos, es lo que hablamos hace un ratito, representa el 25% y recibe el 3,5%. La ubica más o menos a mitad de tabla entre las que más reciben y las que menos reciben por coparticipación. Claro, porque la ciudad lo que tiene es la posibilidad de recaudar impuestos, como son sectores de altos ingresos y muchísimas empresas, la mayor cantidad de empresas de la Argentina están radicadas en la ciudad de Buenos Aires. El puerto tracciona mucho. El puerto tracciona mucho, todo eso tributa. Vamos a ver qué decía hace un mes nada más a propósito de esto Cristina Fernández de Kirchner en La Matanza, en la asunción de Fernando Espinosa como intendente, porque la vicepresidenta ya daba pistas de que este debate se venía. Cuando uno va a la capital federal, ¿quién no quisiera vivir allí, donde hasta los helechos tienen luz y agua? Donde te rompen la vereda 20 veces y cada vez ponen baldosas más brillantes. Cuando tenemos gente en nuestras barriadas, en el conurbano bonaerense, chapaleando agua y barro. Y otra cosa, además, más perversa aún. Yo me imagino lo mal que se pueden sentir los intendentes del conurbano cuando un bonaerense, como tantos otros, van a trabajar a la ciudad y claro, miran
todas esas plazas. Bueno, daba bastantes pistas, ¿no?, sobre esta discusión que Sí. ahora se hace pública, pero que ya estaba en los papeles. Toca básicamente. puntos sensibles, ¿no? La iluminación, las veredas, cuestiones presupuestarias muy importantes en la ciudad de Buenos Aires. Absolutamente. En primera fila la veía Gildo Infran, ¿no?, que es gobernador de una de las provincias más pobres de la Argentina. Pero a propósito de esta discusión, justamente, hoy habló el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, habló con Infobae y vamos a ver algunas de las cosas que decía, porque le preguntaron, por supuesto, sobre la discusión. Dijo Santiago Cafiero: estamos tratando de hacerle entender al gobierno de la ciudad que a ellos se les dio un privilegio apenas se inició el gobierno de Macri, esto que veíamos con el aumento de la coparticipación, y que se los dio Macri. Y eso es cuestionable porque es un privilegio a la ciudad más rica del país. Y además de esto, también decía Santiago Cafiero, la coparticipación tiene un aumento que está por encima de la masa salarial de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Eso es lo que está en estudio. Este es el núcleo y el punto central del reclamo del gobierno nacional al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Porque ¿qué dice Horacio Rodríguez Larreta? Bueno, a nosotros nos traspasaron la función de seguridad, ahora nos tenemos que hacer cargo, y la ley dice que cualquier traspaso de funciones tiene que venir también con la asignación de recursos. No te pueden tirar por la cabeza hacerte cargo de la seguridad sin darte los recursos para hacerlo. ¿Qué dice el gobierno de Alberto Fernández? Es cierto, pero la masa salarial de la policía de la ciudad de Buenos Aires está muy por debajo del nivel de coparticipación que les asignó Mauricio Macri. O sea que en el momento en el que el expresidente Macri le gira los recursos, le gira de más. Eso dice Alberto Fernández, dice el gobierno nacional. Le gira de más. Le giró de más. Y eso es lo que están ahora tratando de rediscutir. La discusión está abierta, es una negociación. ¿Y qué hace Horacio Rodríguez Larreta? Dice, bueno, ya que vamos a rediscutir recursos, discutamos algunas otras cosas más que siempre le interesaron a la ciudad de Buenos Aires, que había iniciado la discusión con el gobierno de Mauricio Macri, que ni siquiera con Mauricio Macri logró avanzar. Entonces dice, bueno, ya que estamos, discutamos. Una tónica mercantilista, digamos. Bueno, ya que me venís a golpear la puerta, tengo esto para que te lleves y que lo pienses. Si esto va a suceder, bueno, que suceda un poco en mis términos también, ¿no? ¿Qué quiere negociar Horacio Rodríguez Larreta o qué quiere incluir en la negociación? Principalmente la discusión por obras con fondos nacionales en la ciudad de Buenos Aires, algunas obras muy necesarias y muy grandes, como qué hacer con las vías, el del Tren Sarmiento, qué hacer con esa obra, el soterramiento larguísimamente. Te veo mal, ¿eh? De ella prácticamente con estas suspendida. obras no sé, vamos a preguntar ahora a alguien que seguramente sabe de este tema, ¿no? En un ratito. ¿Qué quiere también Horacio Rodríguez Larreta discutir? El traspaso del puerto y sus terrenos. Son 110 hectáreas muy apetecibles. Sí, son obras faraónicas, quiero decir, ¿no? ¿Es el presupuesto de esto? El traspaso del puerto incluso, bueno, como te decía, no lo consiguió ni con Mauricio Macri en la presidencia, estuvo a punto, hubo varios rumores después de las PASO de que Macri se preparaba para traspasar el puerto por decreto, lo que hubiera sido, por supuesto, un escándalo político. Finalmente no sucedió. Bueno, es uno de los puntos que Horacio Rodríguez Larreta quiere discutir con Alberto. Y porque acá hay una cuestión logística, operativa, y al mismo tiempo uno intuye una cuestión inmobiliaria detrás. Seguramente, seguramente. Bueno, hablando de cuestión inmobiliaria, también quiere incluir en la discusión la cesión de terrenos federales para edificaciones, terrenos que están sobre todo alrededor, predios ferroviarios, ¿no? Alrededor de las vías del Sarmiento, otros predios ferroviarios en Palermo, en Caballito, que por supuesto son muy apetecibles para la construcción. Y como último punto, algo que podemos charlar también con nuestro invitado en un ratito nada más, los subsidios al transporte, ¿no? Que es uno de los temas, recién contábamos que se queja el ex gobernador Cornejo, hoy diputado, por el beneficio que dice que hay nuevamente al área metropolitana por subsidios al transporte. Bueno, es algo de lo que quiere discutir Horacio Rodríguez Larreta. Pero yo te decía, él se muestra conciliador, dice la negociación está abierta, lo estamos charlando, está todo bien, pero adentro de su partido
tiene algunos halcones que dicen, no, está todo mal. La procesión va por dentro, decís vos. Así va. Salieron a hablar, por supuesto, en redes sociales. Tenemos acá el tuit de la ex ministra Patricia Bullrich, hoy una de las grandes referentes del PRO, a propósito de la buenísima relación que tiene con el expresidente Mauricio Macri. Dijo Patricia Bullrich, la Constitución es taxativa, el traspaso de funciones es con recursos. Cambiar las reglas de juego y sacarle la coparticipación a la ciudad cuando presta el servicio de policía es una clara extorsión. Vuelven al látigo y la billetera contra las provincias y la ciudad, no vuelven mejor. Se politizó, están jugando muy fuerte de vuelta. Muy politizado. Sí. Y también posteó en la red social Twitter Paula Oliveto, de la Coalición Cívica, que escribió, Alberto Fernández quiere sacarle recursos a la ciudad para dárselos a gobernadores e intendentes. Mientras tanto, en nuestros hospitales se atiende todo el país. Vuelve también esta discusión, vuelven a introducir la discusión de quiénes se atienden en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. Si nos castigan por no votarlos, deberán saber que estamos orgullosos de lo que somos e hicimos. Así que, aunque los protagonistas traten de bajarle el tono, es una discusión que está cobrando un volumen altísimo. Me queda la duda sobre cuál es la dinámica que tiene hoy la oposición en materia de las iniciativas, ¿no?, que se discuten, porque, a ver, pareciera que de a poco se fueron organizando y que hoy ante cualquier anuncio o cualquier trascendido ya directamente salen no solamente a cruzar lo que se está anunciando, sino además a plantear otro tema que curiosamente te desvía un poco de esa embarrar cuestión. un poco, decís. Sí. Y bueno, esa es una tensión, tensión que está en Juntos por el Cambio y que está entre quienes tienen responsabilidades de gestión, que son Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, Rodolfo Suárez, Gustavo Valdés, y quienes no tienen responsabilidades de gestión, como los diputados, los senadores, que van muchísimo más al choque. Acordate que los diputados incluso amagaron con no dar quórum para permitir jurar a los diputados nuevos para intentar obstruir la sanción de la Ley de Emergencia y Solidaridad de Alberto Fernández. Después se terminó canalizando una suerte de acuerdo, ¿pero por qué? Porque salieron los gobernadores ahí a marcar... no podemos no dar quórum para esto, es una ley necesaria, hay que hacerlo. Y en la provincia de Buenos Aires pasa algo parecido también. Así que hay una tensión que me parece que no se va a resolver fácil y con la que el gobierno va a tener que convivir todo el año. Sí, no se va a relajar la tensión en ningún momento. Noelia Barral Grijera, muchísimas gracias. Ya está en los estudios de C5N para ser entrevistado, por supuesto, el ministro de Obras Públicas. Hablamos de Gabriel Catopodis en instantes, va a estar con nosotros, para preguntarle de todo, ¿no? Mucho de lo que compartíamos recién, a ver si hay alguna definición ya con respecto a varias de estas cuestiones. Pero le hacíamos el análisis en el comienzo del programa y hablamos de este mes de mandato de Alberto Fernández, un periodo donde uno puede extraer algunas conclusiones, temas vinculados con la economía, el planteo de gobierno en cuestiones tan centrales como son la deuda por un lado, la crisis social por otro y las decisiones que se fueron tomando. Todo esto en el siguiente resumen. Ahí salió Alberto Fernández manejando su auto particular. Alberto Ángel Fernández, juro por Dios, la patria y sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación. No somos capaces de tener la épica de terminar con el hambre de nuestra gente. Todos entendemos lo muy dura que es la situación actual, lo que ha sido el crecimiento de la pobreza, de la indigencia, los problemas de inseguridad alimentaria, hambre. En este proyecto presentamos un conjunto de medidas que buscan mantener ciertos equilibrios. Pero el intento de este protocolo, esta concreción, tiene que ver con la actualización. El protocolo
ha sido actualizado varias veces y va a seguir siendo actualizado. El puntapié inicial de este nuevo contrato social que queremos proponerle a los argentinos y a las argentinas. Que no es ni más ni menos que decir, bueno, a ver, que hay cosas que nos diferencian, pero naturalmente que hay cosas que nos diferencian. Que tenemos opiniones distintas, y lógicamente que tenemos opiniones distintas. Pero yo les aseguro que tenemos muchos más objetivos comunes que las cosas que nos diferencian. Y cuando pudimos sentar en la mesa a movimientos sociales, a referentes de la CETEP, al lado del referente de la UIA, ¿no? Al lado de referentes empresarios. La democracia argentina se debe un acuerdo político para luchar contra la desigualdad social. Son 41 votos afirmativos, 23 negativos y una abstención. Se obtiene de esta manera votación con mayoría calificada. Queda aprobada la ley de solidaridad enviada por el Poder Ejecutivo. ¿Por qué un día no somos capaces de tener la épica de terminar con el hambre de nuestra gente? Una vez, olvidémonos de nosotros, de quiénes somos, de cómo pensamos, de qué representamos, y admitamos lo indigno que es ser parte de una sociedad que no se preocupa por el que tiene hambre. En esencia, el compromiso apunta a dos planos. A entender que en la Argentina hay una emergencia, que hay una urgencia, que tiene que ver con el hambre, que tiene que ver con la falta de trabajo, que tiene que ver con que finalmente tenemos 40% de pobreza general y 60% de pobreza en los niños. Una asignación universal por hijo reciba de acá a fin de año 2.000 pesos extras. Eso es un bono extra. Es un bono extra solo para la... AUH con niños, ¿no? Con niños, exactamente, con hijos. Con ¿no? hijos. Ahora, estamos también lanzando, a partir del martes, poniendo en marcha lo que nosotros llamamos el plan alimentar, que es el plan contra el hambre. Lo que estamos haciendo hoy es poner en marcha una tarjeta de alimentos, una tarjeta del Banco Provincia, para las madres que tienen chicos menores de 6 años. Subir aquellos salarios que habían quedado, ya sea por consecuencias de la inflación, por consecuencias de que los sectores estaban muy deprimidos o que las negociaciones paritarias no habían logrado un adecuado nivel de recuperación del salario, lo que apuntamos es a esos sectores. Apuntamos a los sectores más bajos de la escala salarial. El decreto lo que establece es una asignación fija remunerativa de 3.000 pesos para el mes de enero, a la que se le adiciona para el mes de febrero 1.000 pesos. ¿Para los estatales también va a haber aumento? Claro, los estatales tienen un régimen distinto y tienen aumentos previstos ahora en enero y en febrero. Entonces, si bien tienen un mecanismo distinto, porque ellos vienen con una paritaria distinta, también van a estar contemplados en los aumentos, lógicamente. A los jubilados este mes de diciembre cobran un aumento que ya está programado, que es el 8,70 y pico, pero vamos a darle un adicional en diciembre y en enero, cada mes 5.000 pesos más. Siempre los impuestos a la riqueza son justos y la verdad que no era exigir demasiado a nadie, y empezaron a hablar de impuestazo, y yo cuando asumí la gobernación había ya resuelta por Vidal, como dicen, peludo de regalo, un aumento del 25% de la tarifa de luz en la provincia. Y lo echamos atrás. Muchísima más plata que esto. ¿Usted es consciente que durante todo este año Macri suspendió las tarifas para después de las elecciones y nos dejó una bomba de tiempo? Y en esta Argentina necesitamos, si no tuviera esa facultad, tendríamos que dejar liberadas las tarifas para que la gente las pague. Y las tarifas, lo que la gente sabe hoy en día, que gracias a esta ley, durante los primeros 180 días del año no van a ser modificadas. Hicimos un nuevo programa porque realmente ha tenido modificaciones sustanciales de cómo venía estando y fundamentalmente de cómo venía operando este programa. Pero es un acuerdo voluntario al que llegamos el Estado con las empresas, los supermercados y los proveedores, porque efectivamente todos entendemos, el Estado y las empresas también, que es un programa que va a promover el consumo, porque Precios Cuidados es una marca. Una sociedad es un lugar donde todos ganan. Gana el que arriesga, el que invierte, gana el que trabaja y pone su esfuerzo.
Gana el que consume y tiene un mejor producto y tiene condiciones de acceso mejores a eso que está comprando o a eso que está buscando. Ese es el nuevo contrato social que yo propongo. Muy bien, ya estamos en el estudio con el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis. Ministro, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Julián? Buenas noches. Bueno, a ver, recién comentábamos, se cumple un mes de mandato, ¿cuál es el análisis que usted hace, ¿no?, del tiempo transcurrido y de las acciones que ha hecho el gobierno? Bueno, me parece que estos 30 días fueron importantes Sí. para marcar de parte del gobierno nacional y del presidente Alberto Fernández un nuevo rumbo en la Argentina. No solo que el inicio del año, el inicio de este 2020 se haga con más alivio para buena parte de los argentinos, sino fundamentalmente decisiones que van marcando que hay otro rumbo y otro enfoque. Siempre decimos que la gente no solo votó otro partido político, sino que fundamentalmente el 27 de octubre del año pasado votó la decisión de que la Argentina es en cada decisión del presidente Alberto Fernández. Los primeros 30 días de Macri liberaron el precio de la nafta, dolarizaron las tarifas, eliminaron el programa de precios cuidados, bajaron las retenciones. Bueno, el presidente Alberto Fernández en estos 30 días tomó en cada uno de esos temas decisiones exactamente en el otro sentido, ¿no? Protegiendo el bolsillo cuando frenó el aumento de las tarifas, cuando congeló el precio de la nafta y también aumentando las retenciones, entendiendo que en este contexto realmente hay sectores que tienen que hacer un esfuerzo mayor que otros, que hay sectores que tuvieron ganancias en estos años que les tienen que permitir hacerse cargo con todos los argentinos de este momento de la crisis, ¿no? En aquel momento cuando decíamos, bueno, todos tenemos que poner el hombro para poner al país de pie, bueno, se trata de eso, de hacer un esfuerzo proporcionalmente a lo que cada uno puede en sus posibilidades. Hubo quienes en algún punto mencionaron a que, por ejemplo, el proyecto de ley que finalmente termina sancionándose de lo que se llamó la ley de emergencia, en realidad solidaridad, le faltaba un componente fuerte en materia de reactivación, es decir, que le faltaban medidas que generasen justamente algún tipo de garantía de que el país iba a empezar a reactivarse. ¿Esto por qué pudo haber sido así y si cree que fue así? No, yo creo que claramente esa ley y todas esas y todo el paquete de medidas tuvieron dos objetivos muy claros. Uno es iniciar un sendero de solvencia fiscal. Cada una de las medidas estuvo tomada con la responsabilidad de entender que tenemos que ir ordenando las cuentas públicas y que ese proceso nos va a dar estabilidad, nos va a generar una macroeconomía más previsible y todo eso también conlleva reglas de juego claras. Y el otro objetivo que me parece que estuvo bien presente es reactivar el consumo, reactivar el poder de compra de los argentinos, frenar esta crisis y que empiece a respirarse otro aire en la vida de todos los que producen y de todos los que trabajan, del comerciante, del laburante, de la clase media, que estaban necesitando levantarse a la mañana y no tener, como tuvieron durante 4 años, malas noticias, ¿no? Durante 4 años los argentinos se levantaban, prendían la radio y se enteraban de un aumento de luz, de un aumento de gas, del aumento del pasaje del transporte público, de despidos. Realmente fueron 4 años donde el macrismo invadió con mucha angustia la vida cotidiana de los argentinos y me parece que este gobierno está transmitiendo y trasladando mucha tranquilidad a esa vida cotidiana. ¿Con esas medidas se puede frenar la caída, que parece ser el objetivo que por lo menos ha evidenciado el ministro de Economía, Martín Guzmán? ¿A usted le parece, ministro, que con el paquete de leyes que se sancionó en el Congreso, con eso alcanza o va a hacer falta llevar adelante algún otro tipo de acción? Julián, la crisis es bien profunda, ¿no? Vamos a necesitar seguramente un buen tiempo para entender la gravedad de lo que nos han dejado, del desastre que han dejado, y creo que va a costar mucho tiempo y mucho esfuerzo de todos volver a poner al país de pie, frenar esa crisis, poner un punto de partida. Lo importante es que aquellos que vinieron perdiendo tienen que saber que no van a seguir perdiendo
en el gobierno del presidente Alberto Fernández, que las cargas y los esfuerzos los vamos a repartir de una manera más equitativa y que ese esfuerzo, sumado a políticas públicas, al rol del Estado, a un gobierno que toma decisiones todos los días, va a tener fruto, ¿no? El esfuerzo de estos últimos 4 años, el sacrificio de estos últimos 4 años, claramente los argentinos no sabemos a dónde fue. Nos enteramos de que tuvimos un mega endeudamiento que no sabemos dónde está. Nos hicieron creer que el problema de los argentinos era que malgastábamos la luz y el agua cuando se patinaron millones y millones de dólares. Varios YPF, ¿no? Se liquidaron con la fuga de capitales solo en los últimos meses. Entonces me parece que la gravedad de la crisis nosotros tenemos que poder explicársela a los argentinos, no para decirles todos los días qué realidad, qué herencia recibimos, ni para echarle culpa todo el tiempo al gobierno que terminó el 10 de diciembre, porque la verdad es que nos votaron para encontrar soluciones y para trabajar mirando hacia adelante, pero sí es importante que todos sepamos qué país recibimos. No, bueno, yo me tomo una atribución. También es importante saber cómo fue la gestión anterior, porque a veces no se tienen todos los datos. De hecho, surge como una controversia, por lo menos de las redes sociales, porque el ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, bueno, parece decir que ellos en el gobierno terminaron 700 kilómetros, dijo, de nuevas autopistas y 16.000 kilómetros de repavimentación y pavimentación. ¿Esto es así, digamos? ¿Ustedes se encontraron con este diagnóstico? No, en todos los ministerios, Julián, encontramos lo mismo. Ginés con las vacunas, Daniel Arroyo con las partidas alimentarias. En todos los ministerios encontramos mucha parálisis, poca actividad, mucho desfinanciamiento. En el caso mío, por ejemplo, encontramos un ministerio que estaba dinamitado. El macrismo se dio el lujo de no generar, de no tener un ministerio de obra pública para la Argentina. Pero cuando usted dice dinamitado, ¿qué significa? Bueno, que lo borraron del organigrama, pero además lo sacaron de la vida y de la organización de nuestro Estado federal. Claramente es un ministerio que hoy está muy endeudado, desfinanciado, con el 60% de las obras absolutamente paralizadas. Y más allá de los números, y yo no voy a polemizar con nadie, los números están en las auditorías y en todos los informes que estamos relevando. Lo cierto es que entre lo que ellos contaban y lo que nosotros encontramos hay una gran distancia entre lo que ellos anunciaban en los medios, en los grandes, con las grandes campañas de publicidad, y que lo que nos cuentan los gobernadores y los intendentes todos los días en mi despacho, es enorme el contraste. Yo todos los días recibo un gobernador o un intendente que me cuentan 1, 2, 3, 5 obras paradas, paralizadas, obras importantes, hospitales, acueductos, viviendas, caminos que hace 6 meses, 1 año, 2 años, 4 años que están paralizadas. ¿Eso tenía que ver con que con un freno en materia de no había recursos, el Fondo Monetario ponía frenos a las obras, o directamente una cuestión de desorganización o de burocracia interna? No, claramente dos tipos de obras se paralizaron. Aquellas que se paralizaron por efecto de la grieta a fin del 2015, cuando inicia el gobierno el expresidente Macri, y está claro por qué se paraban esas obras, y también a partir del 2018, finales de 2017, en el marco de la profunda crisis económica a la que nos llevaron, que terminó golpeándole las puertas al Fondo Monetario Internacional, y sin duda todo lo que es el presupuesto de obra pública fue el primer presupuesto más golpeado. Nosotros vamos a reactivar las obras públicas que ellos frenaron fruto de la grieta, las que dejaron paralizadas a finales del 2015, pero también vamos a continuar las obras que ellos iniciaron en la medida que estén bien asignadas y correspondan a las necesidades de cada localidad. Noelia. Buenas noches, ministro. A propósito de eso que usted decía, de continuar las obras públicas que inició la gestión de Mauricio Macri, hoy aparece en el diario La Nación un textual que es atribuido al expresidente, en el cual él se queja de la decisión de no hacer más Metrobús o de no darle tanta importancia al Metrobús como obra pública. Dice que es parte de una suerte de batalla cultural contra uno de los símbolos de su gestión. ¿Cuál es su respuesta frente a esto? No, lo que nosotros estamos diciendo con mucha claridad es que vamos a hacer las obras que
se definan en cada localidad y en cada provincia a partir de las prioridades que decidan los gobernadores, los intendentes y en particular la comunidad. Sí, lo que decimos con mucha firmeza es que nos parece que es prioritario terminar un hospital antes que una obra de transporte como puede ser el Metrobús, que hoy es imprescindible avanzar con el acueducto en la provincia de Chaco, que le da agua a 400.000 habitantes y que tuvo un ritmo de ejecución del 9% durante 4 años, que otro tipo de obras que creo que pueden esperar. Ahora, en definitiva, las prioridades desde mi ministerio y en todo el gobierno nacional las vamos a fijar con cada gobernador y con cada intendente, pero sí somos muy claros, tenemos otras prioridades a las que fijó el gobierno del expresidente Macri. Nuestras prioridades van a estar apuntadas a cuestiones que son de mayor urgencia, que la Argentina pueda cumplir con su cobertura de agua y de cloaca, que los servicios lleguen a todas las regiones y que terminemos con esta inequidad que existe en muchas zonas y en muchos territorios, que podamos construir y terminar las escuelas, los hospitales y las rutas que necesitamos, nos parece que es de mayor prioridad que otro tipo de obras. Y le consulto sobre un tema que introducía recién mi compañero Julián Guarino. ¿Tuvo alguna recomendación, aproximación, conversación con el FMI o en el gobierno alguien le pidió que de alguna manera concilie su plan de obras con los requerimientos del FMI, que hasta el año pasado venía reclamando austeridad incluso en la obra pública? No, nosotros estamos trabajando en 2 etapas. Una primera etapa que es parar la crisis, frenar esta crisis, poner la Argentina nuevamente en un punto de partida, desde mi ministerio con 3 objetivos muy claros: llegar con el agua a cada localidad donde se está repartiendo la tarjeta alimentaria. Ese es un objetivo muy claro, tiene que ver con llegar con el alimento básico y el alimento natural, que es el agua, y ese es un pedido expreso del presidente Alberto Fernández. En segundo lugar, reactivar la obra pública. El 60% de la obra pública en la Argentina está paralizada, está suspendida, está interrumpida. Tenemos que ir localidad por localidad, acordar con los gobernadores y reiniciar esas obras. Y en tercer lugar, poner en marcha un programa de empleo y de infraestructura social básica. La mitad de los empleos que se generen en ese programa van a ser mujeres y vamos a alcanzar aproximadamente 20.000 puestos de trabajo. Infraestructura social básica me refiero a agua, cloaca, veredas, rampas, accesibilidad, obras hidráulicas pequeñas, obras que no demanden de grandes industrias y empresas de la construcción, sino de pequeñas empresas constructoras, de cooperativas que permitan que los propios vecinos de los barrios puedan realizar esas obras y de esa manera generar empleo directo. Ministro, usted conoce muy bien la provincia de Buenos Aires. En los últimos días el gobernador Kicillof buscó y consiguió finalmente sancionar una nueva ley vinculada a la cuestión impositiva, pero en el camino también terminó denunciando a la oposición política, que dijo, bueno, defendía unos intereses de cara a la sociedad y finalmente después terminó negociando otras cosas que él decía, bueno, eran mucho más opacas, es decir, que no se habían presentado y que no se sabía que se iban a terminar negociando. Digo, ¿qué opinión tiene de eso? Me parece que el gobernador ha sido muy claro en fijar las prioridades, muy claro en explicar que los recursos que necesita la provincia para avanzar con las obras, para equipar los hospitales, para la seguridad, se tienen que generar con un esfuerzo mucho más equitativo y mucho más justo. Y creo que apeló a la madurez de todos los sectores políticos, consideró que todos los sectores políticos y fundamentalmente aquellos que fueron responsables de la crisis iban a tener, bueno, justamente eso, ¿no? La responsabilidad de acompañar esas decisiones, ¿no? Nos toca a nosotros gobernar, la gente nos eligió para salir de esta crisis y el gobernador necesita de estas herramientas. Y estoy convencido que está tomando las decisiones correctas, que tienen que ver con una provincia que tiene que lograr, repartiendo el esfuerzo de manera más equitativa, poder salir de esta profunda crisis y emergencia en la que nos han dejado. ¿Lo sorprende el juego que lleva adelante la oposición política? ¿Ustedes esperaban tener algún tipo de, no digo de luna de miel, pero sí de margen para llevar adelante estas leyes al Congreso y que fueran tratadas rápidamente? No, luna de miel no estábamos esperando, Julián. A veces uno imagina que puede haber un poco más de
de responsabilidad, de madurez, pero también creo que es el ejercicio de la democracia, creo que es la construcción de acuerdos y de consensos que habrá que ir desarrollando. Yo creo que en la provincia de Buenos Aires el liderazgo del gobernador, de Kicillof, se va a ir imponiendo a partir de estas medidas, de ir construyendo canales de diálogo y fundamentalmente de poner estas prioridades por delante. Creo que también es parte de la democracia, que aquellos que gobernaron muy mal la Argentina hoy puedan seguir hablando y puedan seguir marcando algunas orientaciones, pero también es importante que seamos claros, que aquellos que chocaron el auto, bueno, por lo menos no nos enseñen a manejar. Gabriel Morini. Ministro, ¿qué tal? Muchos quizás que no lo votaron o que no votaron al Frente de Todos, o gran parte de la población tienen el imaginario la relación del peronismo con la obra pública a través de la figura de Julio De Vido, las irregularidades que le adjudican, o a través de la figura del exsecretario de Obras Públicas, José López, y los famosos bolsos. ¿Cómo piensa esta gestión diferenciarse, si es que considera que debe hacerlo, de esta suerte de imaginario, o si considera que es incorrecto cualquier irregularidad atribuida al anterior gobierno? Mira, en primer lugar me parece que es importante para nosotros que haya una demanda social de honestidad en la sociedad. Es una muy buena noticia. Vamos a asumir todos los compromisos de ética pública con la sociedad y vamos a poner en marcha un profundo programa de transparencia desde el Ministerio, que va a tener distintos componentes. Va a tener un componente de control ciudadano. Los mismos ciudadanos van a poder controlar la obra pública y hacer un seguimiento de esa obra en cada localidad. Va a tener un componente vinculado a la base de datos abierta que va a tener el Ministerio y que va a permitir el acceso a toda la información, a todo el proceso licitatorio, a todas las ofertas, los costos y la ejecución de cada uno de los proyectos. Y también estamos previendo la creación de un observatorio, convocando a universidades públicas y privadas que nos permitan, por muestreo, también hacer un seguimiento del impacto y del desarrollo de cada uno de estos procesos. La verdad que vamos a poner toda la responsabilidad, todo el esfuerzo en que toda la obra pública pueda ser auditada y pueda ser transparente. Mi segunda pregunta es quizás un poco compuesta, tiene dos aristas. La primera es si ya en el trabajo que han detectado desde el desembarco en el Ministerio han percibido o han detectado efectivamente alguna cuestión factible de ser denunciada penalmente contra Guillermo Dietrich o Javier Iguacel. Y la segunda parte de mi pregunta tiene que ver con cuál va a ser el tratamiento con respecto a las empresas que han quedado involucradas en las causas Cuadernos, por ejemplo, que son la mayor parte de las empresas de obra pública de la Argentina. Si va a haber algún tratamiento en particular respecto a estas empresas, o va a ser una cuestión de business as usual, digamos, se va a trabajar con los parámetros que usted decía recién, pero sin tener en cuenta ningún tipo de antecedente respecto a este tema. Bueno, en general vamos a, por supuesto, dar cumplimiento a todas las leyes, al marco normativo, a la ley de contratación de obra pública y nos vamos a guiar con esos marcos para decidir quiénes están en condiciones de ser oferentes y quiénes no. También vamos a avanzar en un proceso que permita ir reduciendo la cartelización de la obra pública. Vamos a simplificar todos los registros y todas las condiciones para que sean pequeñas y medianas constructoras también que puedan participar en todos los procesos licitatorios. Y la verdad que nosotros hemos encontrado en el Ministerio y particularmente en Vialidad muchas irregularidades. En el organismo de la Dirección Nacional de Vialidad nos hemos encontrado con un incumplimiento de las metas, tanto en la construcción de los kilómetros de autopista como en la construcción de las rutas. Nos hemos encontrado con una superestructura absolutamente ociosa y onerosa. Se han creado más de 85 gerencias con un promedio de 200.000 pesos cada gerencia. Nos hemos encontrado con funcionarios que de alguna manera cumplieron tareas de los dos lados del mostrador, fueron socios y responsables de las empresas contratistas, pero después fueron gerentes de vialidad en áreas donde terminaron otorgando o dictaminando a favor de las empresas de las que ellos
hasta hace poco representaban. Bueno, claramente nos fuimos encontrando con muchas irregularidades. Todas esas irregularidades se van a seguir profundizando, se van a seguir investigando, las que ameriten el inicio de alguna presentación en la justicia, por supuesto que se hará, y lo que vamos a garantizar es el cumplimiento de una auditoría integral sobre lo que ocurrió en Vialidad, porque la verdad que nos parece muy, pero muy preocupante. Ministro, le leo, yo no sé si usted llega, pero yo sí, un tuit del exministro Guillermo Dietrich, que dice, refiriéndose a usted, estará mal informado de haber hecho un traspaso como corresponde. Le podríamos haber aclarado a Gabriel Catopodis que terminamos, bueno, lo que yo le decía, ¿no? 700 kilómetros de nuevas autopistas y 16.000 kilómetros de repavimentaciones y pavimentaciones. Subestiman a los argentinos. No, bueno, pero la verdad es que lo único que hay que hacer es salir a las rutas. Lo único que hay que hacer es ir a recorrer cualquier autopista. Lo único que hay que hacer es ver el estado de los caminos en la Argentina. Y por supuesto que la información que estamos brindando está absolutamente sustentada por auditorías internas, por informes nuestros del Ministerio, y por supuesto que invitamos al exministro y a cualquier funcionario a recorrer cualquiera de las obras que nosotros estamos denunciando como paralizadas, la autopista 6 del Buen Aire, la 8, la 9. Bueno, la verdad que los incumplimientos son absolutamente evidentes e insisto, más allá de las cifras que son muy contundentes, lo que está claro es que había una gestión, la de Cambiemos, que se preocupaba por los anuncios en los diarios, por la tapa de los diarios y por la publicidad, que no tiene nada que ver, no tiene ningún correlato, ningún sustento con la realidad de todos los días que uno ve, que ve en el Ministerio y que de alguna manera nos expresan gobernadores e intendentes. Ministro, hay entre las actividades que tienen las economías por definición, una de las principales es la construcción y sobre todo cuando el Estado se pone a llevar a cabo obra pública, reactiva en forma muy rápida y muy dinámica. En un contexto donde todavía no hay un presupuesto y donde todavía no conocemos si hay un plan federal de obra pública, digo, ¿en qué momento se podrá conocer y sobre todo si podemos esperar un año donde haya una reactivación en ese sentido? Bueno, claramente. El presidente Alberto Fernández me planteó la urgencia de poner en marcha estas medidas para este momento de crisis, pero también, por supuesto, que acordamos y ya estamos elaborando un plan nacional y federal de obra pública que va a tener un sentido muy claro y que es obra pública para el desarrollo, no para una Argentina pensada en el marco de la timba financiera, sino para una Argentina que tiene que sacar la producción al mundo y entonces necesita caminos y puertos competitivos y una obra pública que mejore la competitividad de las economías regionales y una obra pública y una infraestructura que además genere valor agregado a nuestra producción y a nuestros servicios, y por eso vamos a mantener y a profundizar toda la agenda que en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se impulsó en la construcción de universidades y polos tecnológicos. Pero todo eso se puede hacer incluso con las limitaciones que impone, que hay que negociar la deuda, que no se sabe si la Argentina tiene presupuesto para llevar a cabo eso. Digo, ¿va a haber recursos para hacerlo eso? Sí, seguramente va a ser, como siempre ocurre a quienes nos toca gobernar, fijar prioridades, ¿no? Gobernar es fijar prioridades todo el tiempo, así que seguramente tendremos que fijar prioridades, pero sí creemos que las prioridades son esas grandes obras que le adeudamos a la Argentina hace 30 años, esas obras que no son jurisdicción de ninguna provincia ni pertenecen a ningún partido político, ¿no? Caminos, rutas, cuencas, puertos que necesita la Argentina para poder insertarse en el mundo, para poder generar ese modelo de producción y de valor agregado que necesitamos. No tenemos ninguna duda de que la obra pública tiene que ser y va a ser una palanca en ese proceso de reactivación y que vamos a tener los recursos que realmente necesitamos para ir cumpliendo por etapas cada uno de estos objetivos. Ministro, muchísimas gracias. Gracias, Julián. Ha sido muy amable. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos.